Buenas a todos y a todas. Damos comienzo a la última clase del módulo de desarrollo. En este caso vamos a ver un documento del Banco Mundial que fue publicado en el año 2008 y que trata sobre, podríamos decir, una buena documentación sobre cuáles son, ¿no?, los pilares del crecimiento, del desarrollo económico y que tan exitosamente han podido implementar una serie de países en los últimos 40, 50 años. Es una compilación o un resumen, ¿sí?, mucho más amplio de el que habíamos visto en la clase anterior, el paper del Fondo Monetario Internacional, ya que el paper del Fondo Monetario principalmente se había propuesto dilucidar cuáles, ¿no es cierto?, los requisitos para el despliegue de una verdadera política industrial, ¿sí?, cuáles eran los pilares, y cómo desarrollarla, mientras que este documento del Banco Mundial es mucho más amplio, ya que no solo tiene que ver con políticas industriales, sino, como vamos a ver, tiene que ver con la distribución del ingreso, la inversión pública, el desarrollo regional, la estabilidad macroeconómica, es decir, eh, hace principalmente un resumen de todas aquellas condiciones que se tienen que cumplir, o todo lo contrario, las políticas que tienen que desarrollar los diferentes países si es que quieren tener un crecimiento económico sostenido y alcanzar el desarrollo económico. Esto es bueno, un buen documento porque da como un broche final, ¿no es cierto?, al módulo de desarrollo, es muy abarcativo y amplio, teniendo en cuenta que no es solamente, ¿no?, la implementación de un solo tipo de política la que permite alcanzar el crecimiento económico y el desarrollo, sino son varias políticas que tienen que implementar un país y no solo un gobierno, estamos hablando de un país, o sea, que esto tiene que ser sostenido a través de los años, que son políticas que a veces también tienen que ajustarse, cambiarse, ayornarse, ¿sí? Por lo tanto, podríamos decir es una buena compilación para terminar la cursada, y sí, como un pequeño manual, ¿no?, porque está bastante detallado, pero también nos permite, ¿no es cierto?, rápidamente entender cuáles son estos pilares del crecimiento. Vamos directamente a ello. Entonces, aquí se repiten, ¿no?, los casos exitosos de países que, según el documento del Banco Mundial, han tenido un incremento en el PBI per cápita muy acelerado, ¿sí? Fíjense en que Hong Kong lo multiplica por 10 su PBI, Botswana lo multiplica casi por 20, Corea multiplica por 12 su PBI, otros países un poquito menos, bueno, Oman lo multiplica por 10 veces, igual que Singapur, ¿sí? Más o menos en promedio multiplican su PBI entre 10 y 12 veces en un periodo aproximadamente de 45 años, 30, pero en promedio son 40 años de crecimiento económico importante, con un incremento del PBI muy rápido. Obviamente que aquí pueden ver que no es lo mismo Taiwán, no es lo mismo Corea o Japón que Brasil, por ejemplo, ¿no? U Omán, por ejemplo. Omán es un país que creció mucho, pero es un productor de petróleo, por ejemplo, ¿sí? Eso hay que tenerlo bastante en cuenta, porque los fundamentos, digamos, de estos países son bastante diferentes, ¿sí? Más
habíamos visto en el paper del Fondo Monetario Internacional, que solamente habíamos visto como Taiwán, Singapur, la República de Corea y Hong Kong fueron los países que efectivamente desplegaron una política industrial verdadera, digamos, de desarrollo propio. Y otro conjunto de países principalmente se vieron beneficiados por otras cuestiones, la mayoría eran países que se unieron al acuerdo de la Unión Europea o eran países productores de petróleo o de algún recurso natural, ¿no? Como Canadá, Noruega, ¿no? Los países nórdicos, países como Arabia Saudita, los países asiáticos, ¿sí? Entonces, básicamente es una recuperación de experiencias de este grupo de países. Bueno, ¿qué es lo que hace sostenible el crecimiento económico? Principalmente tiene que haber una cuestión de exportación, o sea, tiene que ver con una apertura importante de su economía, no necesariamente tiene que ser en sus primeros estadios, pero tiene que estar orientado al comercio exterior, no solo a la exportación, sino a la importación, y cuando habla de importación, habla principalmente de importación de conocimiento, es decir, no de importar cualquier cosa, sino lo que hace necesario para la modernización de esa economía. La estabilidad macroeconómica, importante, inflación moderada, unas finanzas públicas sostenibles, o sea, tiene que ser que no haya un endeudamiento que ponga en jaque a las cuentas públicas. Tiene que haber un fuerte proceso de inversión, ¿sí? Por lo tanto requiere tasas altas de inversión y de ahorro. También un rol del sector privado muy importante, principalmente que el mercado sea el responsable de asignación de los recursos a través del sistema de precios. Por lo tanto, tiene que ver con una orientación bastante pro mercado de la asignación de los recursos, fundamentalmente. Y por último, un gobierno fuerte. Esto significa que es un gobierno que tiene que llevar adelante el plan de desarrollo y de crecimiento. Tiene que ser creíble, esto tiene muy importancia, es decir, el gobierno tiene que tener credibilidad acerca de las políticas que va a llevar a cabo. Tiene que tener liderazgo, esto también es muy importante, en el sentido de que lo habíamos visto, ¿no? En el paper del Fondo Monetario, donde habla de que efectivamente es el Estado el que pone las reglas de juego para poder implementar un conjunto de políticas exitosas. Empecemos entonces a ver, lo que vamos a ver es principalmente estas bases, ¿no? Mucho más detallada, pero vamos a ver acá la parte tecnológica de las políticas industriales, vamos a ver también la parte de la orientación externa de la economía, vamos a ver estabilidad macroeconómica, y vamos a ver inversión y ahorro, y por último, la función del Estado, principalmente a través de su rol como redistribución, la redistribución de la riqueza. ¿Sí? Vamos a ver el rol del Estado para un crecimiento con equidad y un desarrollo regional también equilibrado. Entonces empecemos con los niveles de inversión. Un poco lo que habla el documento es que los países que han podido avanzar en estos 40, 50 años han tenido tasas de inversión importantes. Y acá un poco ve una diferencia, principalmente América Latina y África, con tasas de inversión en promedio del 20% o hasta abajo, y los casos más exitosos, podríamos decir, como China, con tasas de inversión muy, pero muy altas, y los 13 casos de crecimientos económicos con tasas principalmente del 30%. Entonces, la primera lección es que efectivamente estos países han invertido mucho, ¿sí? Con el caso de China, con un ahorro por ahí exorbitante, una tasa de inversión envidiable o demasiado alta, cosa que es algo atípico, como pueden ver
el promedio está en el 30%, pero los casos no exitosos, está claro, con tasa de inversión muy por debajo, ¿sí? Entonces, la tasa de inversión es clave y se necesita invertir mucho. Entonces, como habíamos visto, las tasas de inversión están entre el 25 y el 30% de inversión. Esta es la tasa necesaria para tener un crecimiento prolongado. Y muy importante porque casi 7-8 puntos de esa inversión tiene que ver con la inversión, acá está 2 veces repetido, pero en educación y salud. Es decir, la inversión pública tiene, y privada, pero en estos dos servicios son muy claves. Otro dentro de la estructura de la tasa de inversión es la infraestructura. Y aquí podemos ver, por ejemplo, el caso de China, que invirtió 7 puntos del PBI, China y Vietnam, en infraestructura, aeropuertos, telecomunicaciones, puertos. Por lo tanto, y aquí es muy importante porque puede haber que este tipo de inversión en infraestructura sea fomentada por el Estado, pero que la haga el sector privado. Muchas veces son concesiones, ¿no? Porque el aeropuerto, los puertos suelen ser monopolios, y las telecomunicaciones suelen también darse licencias, ¿no es cierto?, a empresas. Muchas veces no son 20, 50, 100 empresas en telecomunicaciones, suelen ser bastante pocas. Por lo tanto, es muy importante lo que dice que tienen que haber agencias de regulación gubernamental, porque es muy lindo tener lindos aeropuertos, los puertos, pero si estas empresas cobran tarifas totalmente privativas, va a ser difícil que sea no costoso, o sea, que sea muy costoso la prestación de este servicio, ¿sí? O muchas veces son, como bien lo dice, son mixtas, ¿no? Muchas veces lo que hacen los estados son poner garantías públicas, o sea, garantizar contratos largos, ciertos beneficios para atraer la inversión. El capital humano y la educación, entonces, es otro de los, habíamos visto, otra de las grandes inversiones, que es el capital humano, ya que hay evidencia de que a más educación incrementa la productividad de la mano de obra. A su vez, la educación es un bien básico que la inversión en educación hace que el rendimiento social de la educación supere el rendimiento privado. ¿Esto qué significa? Principalmente que tener a la población más educada, con mayor capacidad, con más conocimiento, eso redunda en un beneficio social mayor. Por lo tanto, no tiene que ser una inversión absolutamente privada, más allá de que al ser una inversión privada es rentable, la educación a nivel público, o sea, a nivel general, hace que efectivamente toda la población permita tener una mayor productividad, así que es necesaria la inversión en educación. Principalmente da dos partes: justicia social y equidad social. Equidad principalmente el acceso a la educación, ¿sí? Principalmente la inversión en primera infancia, es donde hay que apuntar, o que los gobiernos tienen que apuntar principalmente a que todos los niños bien chiquitos ya tengan el mismo acceso a la educación que cualquier chico, digamos, pueda tener acceso. Es ahí donde se observa una gran disparidad, ¿no es cierto?, futuro en un niño que ha tenido educación en los primeros años de escolaridad con aquellos que no lo han tenido. Fortalecer también el control de la educación o de la calidad mediante exámenes nacionales. Entonces, y también una gran incidencia de educación, principalmente en los sectores más pobres, porque los sectores más pobres suelen tener el acceso más inequitativo a la educación. Suelen los sectores más pobres pagarse su propia educación por falta de acceso al transporte público o infraestructura, ¿no es cierto? Por ejemplo, los costos del boleto, etcétera, y muchas veces, ¿no?, las entidades religiosas se ubican en estos barrios tan carenciados, pero tiene que pagarse
una matrícula por esta educación, por lo tanto termina siendo muy injusto el acceso a la educación, igual que las universidades, ¿no? Que muchas veces taponean, digamos, el acceso a la universidad con exámenes muy exigentes. Entonces, aquí lo que se está abogando es que la educación sea lo más pública posible y permita el acceso tanto a la educación básica, a la primera infancia, como a la más alta, como a la universidad. Bueno, transferencia de tecnología, ya acá nos vamos a la parte del ítem de las políticas públicas dentro del sector privado. Bueno, las economías aprenden, dice, en forma más rápida de las que inventan, es verdad, o sea, aquí necesitamos un proceso de aprendizaje, y este proceso de aprendizaje en sí tiene que darse con el sector privado. El sector privado muchas veces carece de este conocimiento, ¿sí? de este know-how, y necesita de la inversión extranjera directa, que no solo trae los recursos de capital físicos, sino también trae algo tan importante como el conocimiento. Y ese conocimiento, bien se menciona, es difícil que quede encerrado, ¿sí?, dentro de la empresa. Casi siempre empieza a derramarse con capacitación a los trabajadores o o comparte tecnología con los proveedores, ¿sí? y ese propio conocimiento se va desparramando de alguna manera en toda la economía. Entonces, es una tendencia general, como dice, o natural, que el rendimiento social de la inversión extranjera directa sobrepasa el privado. Por lo tanto, hay una derrama tecnológica de la inversión extranjera directa, como el caso de China, por ejemplo, el caso de China donde principalmente lo trajo por una cuestión de derrama de conocimiento y no por escasez de capital. Ya muchas veces las economías, bueno, lo traen por ambos, ¿no? No tienen capital y tampoco conocimiento, pero otro caso como China, donde tenía recursos, fíjense que la tasa de ahorro era gigante, o sea, tenía recursos para invertir, pero lo que no tenía es el know-how, ¿no? Entonces muchas veces estas alianzas con la inversión extranjera directa pueden ser hasta alianzas muy importantes, por ejemplo, obligar a las empresas extranjeras a contratar y capacitar al personal local, o que los grandes puestos gerenciales sean ocupados por personas locales, para que puedan realmente inmiscuirse, digamos, dentro de toda la multinacional y poder tomar ese conocimiento, ¿sí? Y también evitar el exceso, que esto muchas veces pasa, de que las empresas multinacionales sean demasiado grandes u oligopólicas o monopólicas, ¿no? Entonces, cuando hay monopolio o oligopolio, muy probablemente sean mercados concentrados y la derrama tecnológica sea muy escasa, ¿sí? Muchas veces traen tecnología, pero esa tecnología queda dentro de la propia empresa, ¿no? Y no hay un entramado con proveedores locales cuando hay este tipo de prácticas, ¿sí? Otra de las grandes claves dentro de lo que llaman las etapas del proceso productivo, ¿sí?, los cambios que tienen que haber, recién vimos la cuestión de la transferencia tecnológica, es decir, necesitamos un sector privado que rápidamente reduzca la brecha tecnológica con la frontera, y que las propias empresas locales empiezan a aprender y a innovar a partir de esta transferencia tecnológica. Por otro lado, habla de una parte muy importante que la hemos visto nosotros también en el curso, que tiene que ver con el cambio estructural, ¿no? En el paper del Fondo Monetario de la clase anterior lo hemos mencionado, ¿sí? Acerca de que efectivamente estos países estaban produciendo, ¿no?, cierta cantidad de productos y que esos productos no eran los que iban a impulsar el crecimiento. Esto significa que van a tener que tener un proceso de lo que se llama, Schumpeter lo describió como destrucción creativa, es decir, efectivamente va a haber un proceso de quiebre de muchas empresas y de entrada de nuevas empresas y nuevas industrias, ¿no? Lo hemos visto con el caso de Taiwán
en el paper del Fondo Monetario Internacional, donde efectivamente cambiaron la estructura exportadora en tan solo 10 años, crearon nuevas industrias donde no lo había, no había absolutamente nada, ¿no? Bueno, esto significa que va a haber intereses y lobbies para que esto no pase, porque nadie quiere que su empresa quiebre y darle lugar a nuevas empresas. Pero esto, lo que estamos, o las conclusiones que están sacando aquí los autores, que efectivamente esto tiene que suceder. Que no es sencillo, claro que no es sencillo, pero como bien aquí lo dicen, los estudios empíricos sugieren que la mayor parte del progreso viene de la entrada de nuevas empresas y más productivas. Entonces, este cambio estructural muchas veces es penoso, principalmente para el sector privado, porque esto requiere la transferencia de capital de ciertas empresas, sería quiebra, a otras empresas más productivas. También significa que va a haber personas, ¿sí?, que van a perder su trabajo, pero nosotros, lo que dice aquí el paper es, no hay que proteger estos puestos de trabajo, porque son puestos de trabajo de empresas que van a la quiebra, o de empresas que ya están produciendo algo obsoleto, o algo cuya tecnología también es obsoleta, ¿no? Entonces, en este caso, no se necesitan programas para subsidiar ese puesto de trabajo, sino lo que hay que hacer es todo lo contrario, tener programas de seguro de desempleo, recapacitación y acceso a los servicios de salud por parte de las personas desempleadas. Es decir, se necesita que estas personas dejen estos puestos de trabajo, subsidiar a la persona, o sea, al desempleado, recapacitarlo para que pueda insertarse nuevamente en estas nuevas empresas más productivas, ¿sí? Por lo tanto, la política de reforma estructural tiene que proteger a las personas que queden desempleadas. Entonces, hay una ganancia de productividad de la entrada y salida, digamos, de nuevas empresas. Y se tiene que evitar, de alguna manera, lo que se llama la estática, ¿sí? Por lo tanto, digamos, la entrada de nuevas empresas y la amenaza de entrada de otras nuevas empresas tiene que siempre estar abierta, es decir, no tiene que hacer procesos de cambio estructural donde las nuevas empresas estén protegidas, ¿no? O las nuevas industrias que se creen sean protegidas. Siempre tiene que haber un marco de competencia, donde la empresa sepa que puede venir otras empresas a esa misma industria y pueden competir con ellas. Por lo tanto, esto va a garantizar una mejora en la calidad de sus procesos productivos y una mejora en la productividad. Bien, otro aspecto muy importante son los mercados laborales. Bueno, los mercados laborales efectivamente sufren un cambio muy importante cuando hay estos cambios estructurales y esta entrada y salida de nuevas empresas, arribo de empresas extranjeras, multinacionales, ¿no? Pero hay un marco laboral, de alguna manera, que se tiene que empezar a amoldar a esta nueva situación. Esto es muy, muy importante porque en los países pobres suele haber un exceso de oferta laboral, o sea, mucho desempleo. Es muy difícil conseguir un trabajo, los salarios suelen ser muy bajos, ¿sí? Y muchas veces las personas lo que llaman están autoempleadas, son monotributistas o chambarines, ¿no? Eso es mercados laborales muy común en países pobres, ¿sí? Entonces, un poco siguiendo a Lewis, ¿no?, que habla muy bien del exceso de oferta en el campo, hace que el producto marginal sea muy bajo. Pero ¿cuál es el problema, no? El problema es que la instalación, dice, de una fábrica de exportación va a ser difícil que pueda atentar a los trabajadores del campo porque va a tener que pagar mucho más, ¿no es cierto?, del salario que
está pagando en el campo, o sea, para que las empresas, digamos, nuevas o de exportaciones o de vanguardia, eh, para que efectivamente estos trabajadores del campo vayan a estas industrias, va a tener que pagarle un salario mucho mayor, ¿no? Eh, y esto hace obviamente que el costo para la fábrica, digamos, eh, sea mucho mayor que el costo de oportunidad de su propio trabajo. Entonces, lo que dice el rendimiento social del empleo en la fábrica puede ser mayor que el privado por un periodo de tiempo. Es decir, va a ser mucho más costoso, ¿sí?, para la fábrica eh, traer nuevos trabajadores a la industria porque va a tener que pagar salarios más altos. Esto va a ser así hasta que este exceso de oferta del campo se traslade al sector urbano de alguna manera, ¿sí?, y haga reducir los salarios en el sector, digamos, de innovación o de exportación, para que efectivamente converjan, digamos, los salarios entre el sector exportador y el costo oportunidad del sector tradicional o en el campo, digamos, ¿no? Haciendo esta comparación entre el sector exportador o nuevo que está en la industria y el sector tradicional que está en el campo, puede estar en los recursos naturales o en aquellos sectores más tradicionales, ¿sí? Entonces, esto es lo que hace, dice, este mercado laboral dual hace que se justifique ciertas políticas industriales, de alguna manera, que alienten o que subsidien, digamos, a estas industrias de fabricación, principalmente, por ejemplo, tasas subvaluadas, ¿no? Una subvaluación del tipo de cambio, eh, obviamente que las fábricas tienen un beneficio, un tipo de cambio más alto, y esto podría subsidiar este incremento en los costos salariales para atraer más trabajadores a esta industria. Así que se justifica ciertas políticas industriales. Muchas veces también subsiste esta dualidad entre los mercados formales e informales. Esto tiene un problema porque muchas veces los mercados formales, ¿sí?, son los que ofrecen salarios más altos y mejores condiciones laborales y más calificación que el sector privado. O muchas veces la calificación no tiene que ver con el sector formal, ¿no? Sino que muchas veces está protegido por regulaciones o acuerdos sindicales, ¿sí?, que hacen que muchos trabajadores tengan un salario que no tenga que ver con la oferta y la demanda, ¿no? Es decir, muchas veces muchos trabajadores quisieran ingresar a esta industria que está regulada y podrían tener, podríamos decir, salarios más bajos que los establecidos dentro de un convenio colectivo, lo que hace que efectivamente la demanda laboral sea más baja en una industria por salarios más altos, ¿no? Entonces, de alguna manera, los que están sindicalizados o dentro de estos acuerdos estarían protegidos y harían imposible que nuevos trabajadores se incorporen a estas industrias. Luego, lo que se observan es ciertos inconvenientes en los mercados laborales, no solo estos, sino muchos más. Por ejemplo, ¿qué pasa, digamos, cuando hay un gran exceso de oferta de mano de obra? Tiene que ver con el escaso crecimiento económico, es un problema de capacitación laboral. ¿Qué es lo que se recomienda? Muchas veces lo que dicen es, bueno, la mejor capacitación de la mano de obra es trabajando, ¿sí? Es decir, es preferible mercados que permitan el full empleo de la mano de obra antes que mercados muy regulados y que requieran
mucho desempleo y un gran costo de mantenimiento de esos desempleos, con seguro de desempleo y encima con programas de capacitación laboral. Acá habla más de permitir a estas industrias orientadas a la exportación una mejora o pragmática manera de contratar trabajadores, digamos, en términos más fáciles de lo que predomina en el sector formal. Muchas veces el sector formal es mucho más costoso la contratación de la mano de obra, y en las industrias orientadas a las exportaciones está claro que el costo laboral es un costo que incide, digamos, en la competitividad de las empresas, o la creación de zonas económicas libres de impuestos que permite la rebaja del costo salarial, es decir, reducción de aportes patronales, ¿no? Y que permiten de alguna manera incorporar a trabajadores informales de la economía. O sea, esto son zonas que muchas veces se utilizan para empezar por un proceso de blanqueo, ¿no? De trabajadores que pasan del sector informal al formal con reducción de costos salariales. Estas son algunas de las muchas políticas que un poco se recomiendan para flexibilizar y mejorar la performance del mercado laboral. En relación a la promoción de exportaciones y la política industrial. Bueno, esto ya lo habíamos visto bastante, ¿no? Que hay políticas industriales exitosas, dice, con malos gobiernos, o sea, muchas veces pasa que hay malos gobiernos, pero hay políticas industriales exitosas, hay algunos casos exitosos de ello, y también hay políticas fracasadas, o sea, con malos gobiernos, hay ambos. ¿Sí? Pero hay algo importante en la vinculación entre la política industrial y la promoción de la exportación. Por ejemplo, un sector exportación, un sector exportador floreciente, digamos, es un ingrediente muy importante para el alto crecimiento económico y principalmente en las primeras etapas. ¿Sí? Aquí sí se recomienda que la política industrial en las primeras etapas fomente la promoción de las exportaciones. Porque muchas veces es importante subsidiar ciertas industrias de exportación, que sin ese subsidio sería imposible que estas industrias empiecen a florecer y a crecer, ¿no? Más si hay un problema, ¿no? De generar trabajos productivos, nuevas industrias, y se está fracasando al diversificar sus exportaciones, los gobiernos tienen que buscar forma para fomentar esta diversificación de exportaciones y la creación de nuevas industrias. Pero este tipo de subsidios o de programas tienen que ser temporales. ¿Esto qué significa? Que toda la política industrial de la que sea, ¿no? Sea a través fiscal, a través de créditos, a través de licencia para producir o para importar, concesiones, o sea, las más variadas políticas que beneficien al sector privado y a la creación de nuevas industrias de exportación, tienen que tener una fecha de fin. ¿Por qué? Porque esa es la manera que le va a permitir al gobierno y a las políticas industriales saber si efectivamente estos subsidios, ¿sí?, pueden justificarse siempre y cuando esta industria puede funcionar en un tiempo aún sin este subsidio. Es decir, que cuando la industria de exportación ya puede funcionar por sí misma y aún sacándole el subsidio puede seguir produciendo, eso significa que fue exitoso la política y que tiene que salirse del subsidio. En caso de que estas políticas no puedan fomentar, o sea, que estas industrias
se mantengan en el tiempo sin el subsidio, entonces efectivamente la política estuvo errática y tiene que abandonarse el subsidio, porque no puede mantenerse este subsidio teniendo en cuenta que la empresa no puede subsistir sin este tipo de políticas, ¿no? Entonces, no han creado nuevas industrias productivas y estas empresas no son competitivas y no pueden por sí mismos subsistir, ¿entiende? Entonces, tiene que tener este tipo de arreglos, de incentivos, porque si no se termina, como esto pasó, con concesiones y privilegios que se le dan a muchas industrias y empresas que nunca se le terminan de sacar este tipo de privilegios, digamos, ¿no? Bueno, si bien estas políticas suelen discriminar a favor de las exportaciones, tienen que tratar de ser lo más neutrales posible sobre la clase de exportación, es decir, no tiene que ir hacia una industria en particular, sino hacia toda la industria, y luego las empresas son las que tienen que competir por ello. Bueno, otra de las políticas, capaz que muy controversial, que tiene que ver con la tasa de cambio, o sea, con el tipo de cambio. Muchas veces el tipo de cambio se utiliza, ¿no?, como un instrumento para fomentar la competitividad del sector exportador. Y esto muchas veces se hace regulando la cuenta de capital, o sea, regulando la cantidad de capital que fluye, tanto que entra como que sale del país. Estos países han regulado, ¿sí?, la cuenta de capital, han acumulado reservas externas en el Banco Central, ¿sí?, y hicieron este tipo de regulación de la cuenta de capital. ¿Por qué? Principalmente permite que no se aprecie la moneda, por lo tanto mantiene algún tipo de competitividad en el tipo de cambio. Pero es muy importante porque la limitación en la cantidad de un país que importa, esto es muy importante, puede elevar el costo de capital, y este elevamiento del costo de capital puede reducir la inversión. Por lo tanto, tiene que haber una regulación inteligente que no sea privativa de importar capital cuando se necesite. El tipo de cambio también muchas veces es utilizado para, como sustituto, dice, ¿no?, de las inversiones para mejorar la productividad en educación o capital humano. Pero no tiene que, exactamente, no tiene que ser el sustituto de ello, digamos. También el tipo de cambio subvaluado, dice, suele a veces ser una herramienta para utilizada, digamos, en exceso. El tipo de cambio puede fomentar mayor demanda salarial y una espiral precios-salarios perjudicial para el crecimiento sostenido. Esto también suele suceder, por eso que la tasa de cambio no tiene que ser una tasa de cambio no terriblemente subvencionada, o sea, subvaluada, porque puede pasar esto, ¿no? Muchas veces con el tipo de cambio de alto se, podríamos decir, termina siendo un sustituto de la mejora en la productividad, porque dice, bueno, ya le damos el tipo de cambio alto, entonces con eso, listo, ya pueden vender, y eso es solamente una subvención, ¿sí? O sea, un tipo de cambio subvaluado no termina más que un subsidio indirecto a las empresas de exportación. Entonces, esto no puede sustituir la mejora en la productividad o la inversión en capital humano o en educación, ¿sí? Porque es verdad que también el tipo de cambio subvaluado hace reducir los costos salariales en moneda extranjera, ¿no? Pero si necesitamos una mejora en la productividad, necesitamos inversión en capital humano. Entonces, muchas veces, un tipo de cambio subvaluado puede sesgar las políticas diciendo, está todo bien,
tenemos costos salariales muy bajos, somos muy competitivos, ¿no? Y nada que ver, la productividad y la competitividad viene por la inversión en educación y en capital humano, y no por tipo de cambios subvaluados. Por eso que habla de esta tendencia de que si se subvalúa demasiado el tipo de cambio, hasta puede llegar a haber un efecto perjudicial sobre los propios salarios a través del sistema de precios, ¿no? Donde los salarios se incrementan y esto incrementan los precios y también incrementan los salarios, entonces termina erosionando, digamos, cualquier ventaja del tipo de cambio. Respecto a los flujos de capital y los mercados financieros, como lo habíamos visto recién, que se recomienda un control en los flujos de entrada y de salida de capital en las primeras etapas del crecimiento económico. Lo habíamos dicho recién, los controles de capital permiten, en primer lugar, controlar la tasa de interés local, ¿sí? También cuando hay una gran oleada de cierto capital especulativo que quiere entrar a este país, puede hacer apreciar o fortalecer la moneda local, digamos, y esto, digamos, deriva en una apreciación del tipo de cambio que puede ser que no se quiera en las primeras etapas de desarrollo, o también una gran acumulación de reservas, ¿no? Porque de alguna manera, si se compra, digamos, todo el capital que está incrementando, esto obviamente, contra la compra de reservas, se emite una gran cantidad de moneda, lo que perjudica o implica una pérdida en el control monetario, digamos, ¿no? Entonces, el control de capital permite eso, ¿no? Tener un mayor control monetario, evitar el fortalecimiento de la moneda local, ¿sí? Otro de los aspectos que había mencionado al principio es la estabilidad macroeconómica. Esto también ha sido otro de las patas, ¿no?, más importantes que han tenido los países exitosos. ¿Qué es estabilidad macroeconómica? Básicamente que tanto los principales precios, ¿no?, de la economía, que son la inflación, el tipo de cambio, la tasa de interés, o los impuestos y los gastos, no actúen como un impedimento para la inversión o el crecimiento. Principalmente es esto, ¿no?, que no sea errático. Errático significa que sea muy fácil el cálculo del tipo de cambio, de cuánto va a ser la inflación, la tasa de interés o los impuestos en un periodo determinado de tiempo, que no haya ningún descalabro en alguna de estas variables. Algunos países tuvieron inflación alta en los primeros estadios del desarrollo, como fue Corea y China, que tuvieron inflación de 2 dígitos, pero es importante que esto no fue para siempre, no es que tuvieron inflación de 2 dígitos por 20, 30, 40 años, sino que en su momento luego la aplacaron. En ningún momento esta inflación del 20% terminó siendo del 50, del 80, del 100 y del 1000%. Entonces, tuvieron inflación alta, pero no hiperinflación, o también una inflación, podríamos decir, entre comillas, moderada, ¿no? Nada de inflación del 50, 60, 80 o 100%. Entonces, uno puede tener una inflación mayor al promedio, pero no tiene que ser prolongada en el tiempo y tiene que ser controlada. En cuanto al Banco Central, o independencia del Banco Central, aquí también hay que relajar la situación. Muchas veces se dice que el Banco Central tiene que ser independiente, pero en los países en desarrollo funciona algo diferente. Principalmente, el Banco Central tiene una coordinación con el Ministerio de Economía, donde el Ministerio de Economía, como es el Estado el que lleva, digamos, los planes de desarrollo, fija objetivos macroeconómicos, y el Banco Central entonces lo que hace es ejercer esa autonomía dentro de estas metas ya acordadas con el Ministerio de Economía, ¿no? Entonces, esto de la autonomía del Banco Central es algo que tiene que relajarse siempre y cuando haya objetivos macroeconómicos consistentes, ¿no?, que no sean erráticos y que sean creíbles, digamos.
Bueno, y en relación a lo que se llama con el gasto público, también, el gasto público no tiene que ser estricto, ¿sí? Porque, como bien aquí se dice, el gobierno puede gastar cuando el PBI se expande, está claro. Cuando el PBI se expande tiene más recursos, y si hay más recursos puede incrementar el gasto, pero ese gasto, si bien puede ser un gasto, gasto corriente, digamos, cuando uno quiere mejorar alguna situación en particular, tiene que ser casi siempre gasto en infraestructura, porque, eh, o en servicios públicos básicos, educación, salud, porque esto mejora la equidad del ingreso, o sea, hay redistribución del ingreso, y inversión en infraestructura permite mejorar aún más el crecimiento económico, principalmente en aquellos sectores donde hay cuellos de botella. ¿Sí? Pero evitar reglas estrictas, digamos, porque si no se puede gastar más cuando el PIB se expande, efectivamente, no se podría avanzar, por ejemplo, en lo que es un incremento en la capital humano, en educación pública, no se podría avanzar en estos cuellos de botellas de infraestructura, carreteras, puertos, o sea, mucha de esta inversión que necesariamente tiene que hacer el Estado no podría avanzar si hay una restricción muy importante. En relación al ahorro, está claro que el ahorro es importante porque financia la inversión, pero también hay que tener en cuenta que el propio crecimiento económico genera más ahorro, ¿no? Si uno puede tener una misma tasa de ahorro, pero con un ingreso más alto tiene más recursos destinados a la inversión. Eh, el ahorro de gobierno sí puede ser, ¿no? Dentro del ahorro total, que está el ahorro del gobierno, el ahorro de las empresas, de las corporaciones, el ahorro de las familias. El ahorro del gobierno puede ser negativo, o sea, puede tener déficit. Pero ese déficit, dice, nunca tiene que comprometer el ahorro futuro de las empresas y de los hogares. Es decir, cuando el gobierno tiene déficit, obviamente tienen que pedir prestado o a las empresas o a los hogares, o que se llama endeudamiento público, ¿no? Ahora, ese endeudamiento del gobierno no puede ser tal que comprometa la capacidad de gasto de este sector privado, ¿no? Entonces, tiene que tener puede tener déficit, sí, puede tenerlo, pero nunca de tal manera que comprometa a los demás sectores. Entonces, muchas veces las corporaciones tienen utilidades, que son obviamente los ahorros locales, para financiar la inversión, pero muchas veces es insuficiente para incrementar la inversión, y esto entonces tiene que recurrir a veces las empresas al ahorro de los hogares o a la inversión extranjera directa. Y por último, los hogares, que suelen ser los que tienen la mayor capacidad de ahorro en la economía, tiene que tener una capacidad de ahorro, pero que no sea tan alto y que sea, por ejemplo, un ahorro tan brutal como China, donde China tenía insuficiencia en la provisión de ciertos servicios como la educación, la salud o la seguridad social. Entonces es un ahorro en exceso, que es verdad que tiene como contrapartida el pago de ciertos bienes, ¿sí? Que deberían ser provistos por el Estado. En relación al desarrollo del sector financiero, eh, bueno, un sector financiero subdesarrollado impide esta movilización del ahorro a la inversión. Entonces, tiene que haber un vehículo de inversión tal que permita a las familias invertir en instrumentos financieros que luego el propio sistema financiero desarrolle y lo ponga en bienes de inversión. Y no, muchas veces, cuando no existe un sector financiero desarrollado, las familias terminan ahorrando en joyas o en moneda extranjera, muchas veces en mercados informales, o en cajas de seguridad, o ponen su dinero como llamado, ¿no? En el colchón o cavan, ¿no es cierto?, abajo de la tierra y ponen una cajita. Es decir, básicamente ahorro que no es transaccionado, ¿no?
en la economía, y esto impide la movilización del ahorro a la inversión. Entonces, es necesario el desarrollo del sector financiero y la intervención en el sector financiero si en caso de que no existen vehículos de inversión para las familias. También muy importante la regulación financiera, por ejemplo, los malos préstamos, como fue la crisis en Estados Unidos de la subprime en el año 2008, donde el sector privado emitió créditos a personas insolventes y creó una terrible crisis financiera. Evitar también lo que es el riesgo moral, ¿no? Porque rescatar también a empresas que efectivamente hacen mal su trabajo, o, dando préstamos insolventes, si efectivamente se rescatan luego a estas empresas, entonces lo que va a hacer nuevamente esta empresa es seguir dando créditos insolventes, porque total sabe que luego va a ser rescatada. Bueno, y esto efectivamente es algo, una regulación muy mal. Vamos a la parte de la intervención del Estado en lo que se llama la equidad distributiva, ¿no? Tanto en la distribución del ingreso como también en el desarrollo regional. Primero, el crecimiento económico y el desarrollo implica efectos en la distribución espacial, es decir, cómo las actividades productivas se fomentan en diferentes lugares geográficos dentro de un país, o sea, donde se radican las nuevas empresas, donde se desarrolla, donde hay desarrollo económico dentro de cada una de las regiones. No solo eso, sino que también hay una movilidad regional, es decir, las personas empiezan a irse de el sector rural, ¿sí? Como ustedes pueden observarse en este gráfico, cómo el sector rural va decayendo a lo largo del tiempo, de los 50 al año 2000, de más de 700 millones de personas, hoy no son más de 100 millones, y cómo obviamente la población urbana ha crecido, siendo hoy en los países de bajos y medianos ingresos, donde se concentra el 80-85% de la población. La urbanización y la inversión rural es necesaria, ¿sí? Es verdad que hay lo que se llama economías de aglomeración, es decir, hay ventajas sobre la aglomeración de industrias, gobiernos, familias que se aglomeran en un propio espacio geográfico. Principalmente hay mucha más información que fluye, ¿sí? En un espacio obviamente más reducido se transmite más rápido la información, esto es algo bueno. Hay economías de escala, entonces, por obviamente la inversión que se hace en agua potable, educación, salud, o sea, construir un hospital, una escuela, una carretera, es terriblemente más eficiente por el uso que se le va a dar si hay mucha gente o muchas empresas que si hay poca, ¿no? Se llaman las economías de escala. Pero hay externalidades negativas, principalmente la más importante, la contaminación ambiental y sonora que genera que muchas empresas y muchas familias vivan todas juntas en un espacio más reducido. Por eso es importante la regulación y la planificación de las ciudades con buenos códigos urbanos que delimiten muy bien las zonas industriales de las zonas residencial, que obviamente ante la migración del sector rural al sector urbano, como también de muchos sectores de ciudades que están en declive y personas migran a otras ciudades que están en desarrollo, muchas veces crece la vivienda de manera ilegal. Esto hace que falte agua potable, falte servicios básicos y haya una subinversión del Estado. ¿Qué es lo que pasa cuando hay una rápida urbanización, ¿sí?, de este tipo de ciudades? Principalmente que se necesitan muchos recursos ahora y
estos recursos muchas veces no pueden ser financiados automáticamente porque lo que se llama carece de una base tributaria. Un ejemplo, ¿no? Si hay muchas viviendas ilegales, obviamente las ciudades no van a poder cobrar nada sobre una vivienda ilegal. Entonces, se establecen familias, pero necesitan agua potable, necesitan educación, salud, o sea, necesitan recursos, pero no le pueden cobrar nada todavía a estas familias. Entonces, es efectivamente acarrea ciertos problemas como el de financiamiento. Otros problemas urbanos de la rápida urbanización es el elevado precio de las viviendas, ¿sí? También el auge de préstamos hipotecarios, que suelen ocurrir, o sea, los bancos ven una oportunidad y también prestan a la familia, lo que también empuja mucho más al precio de las viviendas y lo hace muchas veces inaccesible a las propias familias. Y una oferta muy rígida de vivienda, entonces esto puede acarrear, como dijimos, problemas, tanto para los propietarios como también para los inquilinos, porque suba mucho el precio del alquiler. Entonces aquí sí es necesaria una intervención del Estado, muchas veces creando espacios para el sector privado para invertir en viviendas, por eso los códigos urbanos, o cierto tipo de subsidios para la construcción de más viviendas. O otra de las opciones es, y si se invierte más en las zonas rurales, muchas veces la migración de lo que llama el rural flight, ¿no? Que es la emigración de personas del campo a la ciudad, tiene que ver con una subinversión del Estado en el sector rural, donde no hay servicios públicos dignos, ¿no? Acceso al agua potable, a la educación, a la salud. Y esto hace que efectivamente la propia no inversión del Estado empuja a las personas a ir a donde se encuentran los servicios, que son en la ciudad. Entonces, muchas veces mejorando la situación de las zonas rurales, permiten ponerle un stop, digamos, a la migración rural. La equidad y la igualdad de oportunidades. Esto hay que resaltarlo porque en el consenso de Washington principalmente nunca se le dio, ¿no?, mucha importancia a la equidad y a la igualdad de oportunidades, y aquí el Banco Mundial lo recalca, digamos, en estas conclusiones, es decir, el crecimiento económico efectivamente por sí mismo trae una gran disparidad, principalmente en la productividad, ¿sí? Muchas veces esta productividad se dispara entre la industria y el campo, las actividades de punta, de vanguardia, y las actividades más retrasadas. También hay que tener en cuenta lo siguiente, ¿no? La equidad, ¿no?, tiene que ver con diferencia en relación a muchos elementos, no solamente con la cuestión del ingreso, sino el acceso a la salud, a la vivienda, ¿no? Entonces, tiene que ver con la nutrición. La equidad tiene que ver la equidad en todos los sentidos. No puede solamente tratar de que haya una equidad en los ingresos, ¿sí?, que muchas veces es difícil, porque una persona que gane 20, 30, 50 veces más, muchas veces está justificado, ¿no es cierto?, porque tiene más educación, más experiencia, etcétera, 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 digamos. Pero la inequidad en el acceso a la salud, a la vivienda o la malnutrición es algo que no eso tiene que evitarse a toda costa, digamos, ¿no? El acceso a la salud tiene que ser absolutamente igual, el acceso a la vivienda también, la capacidad de nutrirse también tiene que ser absolutamente igual, la educación, o el acceso a la educación, de las oportunidades laborales. Este es el punto en el cual se tienen que trabajar en las políticas públicas. La cohesión social, muy bien lo recalca acá el documento, tiene que ver con que hay un decil, digamos, el 10% de la población que requiere o que
perdón, acumule la mayor cantidad de riquezas y de recursos, y que muchas veces se necesita que el Estado, mediante un sistema tributario progresivo, ¿sí?, redistribuya esta riqueza y cree programas públicos para atender a la parte más baja, ¿no?, o al 10 o al 20% de la población que se encuentra del otro lado, ¿no?, en la cola opuesta, y carecen de un ingreso seguro, servicios públicos básicos, malnutrición, no acceso a la educación de primera infancia, o muchos jóvenes no tienen acceso a oportunidades laborales o capacitación. Entonces, es necesario un sistema que permite la distribución de los ingresos. También en lo que es la desigualdad de oportunidades, o sea, ningún grupo puede ser excluido por la situación de género, en el caso de las mujeres, ni de la cuestión étnica, o de raza o religión, digamos, ¿no? Aquí no tiene que haber ningún tipo de desigualdad por motivo alguno, ¿sí? Y por último, el desarrollo regional. El desarrollo regional implica, como habíamos dicho, que el crecimiento económico va a traer de alguna manera zonas que van a desarrollarse mucho más rápidamente por la inversión extranjera directa, porque el gobierno impulsa cierto tipo de industrias que se ubican en ciertas zonas donde le dan ventajas. Entonces eso va a traer que efectivamente haya una distribución, digamos, del PBI a nivel regional despareja, ¿sí? Como se observa aquí, ¿no?, hay lugares geográficos que tienen muchos recursos, ¿no?, petróleo, agro, recursos mineros, o ventajas por aglomeración, ¿no es cierto?, donde muchas industrias se concentran principalmente donde están el consumo, ¿no? Entonces es fácil porque hay menos costos logísticos, donde también están los proveedores, están cerca, entonces hay reducciones de costos. Esto puede traer entonces que ciertas zonas no se desarrollen adecuadamente. Entonces, esto también es importante. El gobierno va a tener que invertir en zonas donde hay una carencia de desarrollo de infraestructura básica. ¿Para qué? Para que las diferentes regiones tengan la misma oportunidad de atraer la inversión y no queden descolocadas con subinversión y no se desarrolle un sistema competitivo y sean excluidos por carencia de servicios de infraestructura básica. Por eso los gobiernos, aquí se dice, deben asegurar la migración por razones laborales. Está claro que muchas veces hay industrias que desaparecen en ciertas regiones y por lo tanto, obviamente, en el transcurso del tiempo muchas personas terminan migrando a otras regiones para conseguir un empleo. Esto es lógico y está bien, pero no puede ser que es el típico, ¿no? En muchos lugares rurales, muchos pueblos, muchas zonas que están absolutamente excluidas de ciertos servicios básicos que los gobiernos no invierten adecuadamente, y esto hace que las familias directamente migren para tener acceso a la educación de sus hijos o para tener acceso a la salud básica, digamos. Entonces, con esto terminamos y damos como conclusión, digamos, sobre cuáles son las políticas necesarias que tienen que desplegar los gobiernos si quieren fomentar un crecimiento económico y un desarrollo estable y permanente a lo largo del tiempo. Como pueden ver, son muchas políticas que son totalmente diversas y abarcan un conjunto de actores también diversos, pero, y que no solamente, como pueden ver, son cuestiones económicas, sino que son cuestiones regionales, son cuestiones educativas, son cuestiones de salud, son cuestiones de tecnología,
urbanización, planificación urbana, sector financiero, es decir, implica muchas políticas al mismo tiempo. No es que una política o dos políticas solamente permiten desplegar un crecimiento económico sostenible en el tiempo, ¿sí? Así que con esto damos finalizada la clase de hoy.